Roberto, buenas tardes por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué es este disparate de la renta inesperada? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís de bueno? Un Muy gusto bien, gracias a saludarte. Dios, gracias. Mira, la renta inesperada viene de un concepto de Estados Unidos que se llamó Windfall Profit, que en realidad después fue el Windfall Profit Tax, que sería Windfall Profit, si lo traducimos, sería algo así como ganancias caídas del cielo. Se aplica básicamente en la década del 70, fines de la década del 70 con Jimmy Carter, cuando subió el precio del petróleo. ¿Te acordás que cae ya de Persia Pahlavi Reza y Palevi. asume el ayatollah, se dispara el petróleo y ahí hacen el primer ensayo y hacen un verdadero desastre? Bueno, eso es lo que están copiando, básicamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una renta inesperada? Porque primero tenés que definir qué es una renta esperada. ¿Y qué es una renta esperada en Argentina? O sea, porque primero definamos cómo calculás, cómo la definís. ¿Es la rentabilidad sobre el capital invertido, por ejemplo? Muy bien. Eso quiere decir que tenés que definir cuál es una tasa de rentabilidad razonable entre comillas, porque es arbitrario eso, para el caso de Argentina. Y yo te diría que con las barbaridades institucionales que hay en Argentina, no hay tasa de rentabilidad razonable que soporte la inversión acá. En esta semana hubo dos barbaridades, la del windfall tax o impuesto a la renta inesperada y las cosas que está haciendo Cristina Kirchner, ¿no es cierto? O sea, no podemos separar la parte institucional del tema económico. Yo veo que algunos libertarios se la pasan hablando de dolarizar la economía, y cuando llegan temas importantes como este, que es la barbaridad institucional que se está haciendo, desacatando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, siguen hablando de dolarización. Eso es no entender cómo funciona un sistema liberal en serio, porque el sistema liberal funciona, disculpame este pie de No, página, no, es muy No, importante. pero es muy Es importante, mu- es clave eh, esto lo que estás yo diciendo. trato de, claro, humildemente de si decir lo vamos mismo. a limitar el debate del liberalismo, a bajar el gasto público, a cobrar menos impuestos y a dolarizar, y nos reímos o somos indiferentes ante los problemas institucionales, es que no entendemos el proceso económico tampoco, porque no hay país que pueda funcionar sin reglas de juego estables, sin instituciones que limiten el poder del Claro, Estado. perdón, ¿Mm? podríamos ir puse un tuit o algo así como a la paradoja de que les resultaría mejor el Consejo de 13 miembros que el de 20 porque es menor gasto público. Siendo Bueno, que el pero de que 20 es está el que más bien. respeta el equilibrio que prevé la Constitución, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que está en Por discusión. eso, por Claro. eso. Lo que está en discusión es acatás o no acatás lo que dijo la sentencia de la Corte. Después podrás discutir si te gusta más uno u otro. Pero la Corte Suprema de Justicia dijo, señores, hay que establecer este mecanismo y hay que nombrar de inmediato a esta persona. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, si después discutimos si te gusta 13, si te gusta 20 o no te gusta el Consejo de la Magistratura, son temas para debatir. Ahora, lo que no podemos debatir es la división de poderes y el acatar la sentencia de uno de los Por poderes. supuesto. Dicho esto hace que la tasa de rentabilidad en la Argentina tienda a infinito. Por lo tanto, salir con un proyecto de ley que dice tasa de rentabilidad inesperada, ¿qué es tasa de rentabilidad inesperada? O sea, ¿cuánto es? Porque, no sé, qué sé yo, no sé, revolear bolsos o dejar los bolsos en los conventos, ¿es una rentabilidad esperada o inesperada? Por darte un ejemplo. Es ¿Sí? inesperada. O contar en la rosadita los billetes o pesarlos, no sé qué Oh, hacía. U ¿Es obtener rédito de esperada? hoteles vacíos. U ¿Cómo? obtener rédito de hoteles vacíos. Esas serían. Obtener réditos de claro, ¿es renta esperada o inesperada? Entonces, lo estoy ironizando un poco, pero como para marcar la importancia que hay entre la calidad institucional y la tasa de rentabilidad. Si hay algo que no me canso de explicar cuando doy clases, es el componente institucional dentro de la tasa de interés, y dentro de la tasa de interés el componente de si hay inversiones o no hay inversiones. Entonces, dicho esto, te diría, es una forma más de generar pobreza, desocupación,
y indigencia en la Argentina, el proyecto que acaban de presentar. Bueno, creo que me extendí demasiado. No, No, además, no, no. perdón, Pero, además, yo insisto con esto, sí, discúlpame. sí. A ver si yo digo, entenderán por resta inesperada que si, por ejemplo, yo el año pasado gané $100.000, soy un productor agropecuario, gané $100.000 y este año gano por una cosecha que vino por un tema climático especial, excelente, gano $300.000. Por esos $200.000 que sería la renta inesperada, tengo que pagar. Entonces yo digo también, cuando tenga sequía y en lugar de 100.000 me entren 20.000, que el Estado me dé una alícuota por esa diferencia que perdí por la sequía, porque así como hubo un evento extraordinario que me generó esa renta inesperada, hubo otro evento dañoso que me perjudicó sensiblemente y me generó un quebranto también inesperado. A ver, coincido con vos. Debería haber Un seguro. digamos, alguna compensación impositiva por pérdidas inesperadas, para ponerlo de alguna forma, para que sea equilibrado. Pero además, vos fíjate que miran solamente cómo sube el precio del trigo o cómo sube el precio de la soja. Lo que eso no considera, y estos son datos porque estuve averiguando antes de mandar una nota de Infobae, que publicamos ayer, martes, ¿no es cierto? O que me publicaron más. ¿Cómo fue el precio? ¿Qué pasó con los insumos para producir? Y ahí tuviste que, por ejemplo, la urea te aumentó más del 100%, el gasoil no lo conseguís, y si lo conseguís por arriba del precio de mercado y pasó de 100 pesos a 170, el oficial, y no conseguís. Entonces, no están considerando, además tampoco consideran la falta de, por ejemplo, ruedas para los tractores o pistones. O sea, faltan insumos inclusive para la maquinaria para producir. Entonces, eso es costo de oportunidad y no lo están teniendo en cuenta. Pero vos fijate que todo lo que anunciaron ayer de que van a ¿cuándo fue ayer? Que el anuncio de revoleo de plata, no lo van a financiar con este impuesto, porque este impuesto todavía no fue aprobado. Si lo van a pagar ahora, lo van a pagar con emisión monetaria o tendrán que bajar el gasto en otro lado. No los veo bajando el gasto en ningún lado. Por lo tanto, ¿qué es esto en última instancia? Más inflación. En última instancia es un sistema de conflicto social permanente. Vos le cobraste el impuesto inflacionario a determinados sectores, a los jubilados, a los empleados en relación de dependencia, etc. Entonces, como esos protestan, vas y le sacás renta al productor agropecuario y ese va a protestar, entonces vas a tratar de compensarlo. Entonces, vos tenés una sociedad donde todos se roban entre sí. Es una sociedad que en vez de estimular la producción y la generación de riqueza, estimula el robarse entre todos. Esas son las reglas de juego que impone el kirchnerismo, estimado. ¿Y cómo está el panorama hablando de inflación? Bueno, tenemos una inflación altísima, 6,7 el IPC el mes pasado. ¿Cómo viene esa tendencia? Mirá, si este mes de abril termina en 5,5, cosa por el estilo, la inflación promedio del primer trimestre te da 5 y pico. Esa inflación del primer trimestre, si la anualizás, decís, bueno, si se mantiene este ritmo de inflación promedio mensual del primer trimestre, ¿cuánto es en el año? Te vas por arriba del 81%, 81-82%. Así que estás viajando a una tasa de inflación del orden del 81, 80 y pico por ciento, sin haber ajustado todavía las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial. De manera que estás a un paso de entrar en los 3 dígitos anuales. A un paso. 3 dígitos anuales es una inflación de más del 100% o del 101%, vamos a ponerlo así, por año. En algunos rubros alimenticios no estamos tan lejos, comparando el interanual. No, seguramente que no, pero ojo, porque yo no sé si lo tengo por acá, pero sí, alimentos y bebidas. Vos fíjate que en el mes de marzo, acá los precios de alimentos y bebidas subieron el 7,2% de acuerdo al índice de precios al consumidor. En Uruguay subieron el 2,4%, en Brasil el 2,4%,
y en Chile el 3,9, o sea que la diferencia es muy grande. Es más un problema nuestro, porque ellos en Chile, en Uruguay, comen más o menos lo mismo que nosotros, básicamente. Los uruguayos, los hermanos uruguayos comen carne, comen fruta, verdura, lo que sea. Así que, y vos fíjate, educación, me fijé en particular en el índice de los distintos países. En Argentina la educación subió casi el 23,6% en el mes de marzo. En Brasil el 0,2%. En Uruguay el 1% y en Chile el 6%, 6,6%. O sea que tenés un problema que no tiene que ver con que subió el trigo y por lo tanto el pan o el asado. Acá tenés un problema donde todos los precios te suben. ¿Qué quiere decir eso? Que no están subiendo los precios, se está depreciando la moneda. O sea, tenés un problema de expansión monetaria, de emisión monetaria, que estás pagando ahora el plan platita de la fiesta populista que hicieron en el 2021 para ver si podían dar vuelta en la elección. El plan en 2021, la emisión monetaria fue el principal ingreso del Tesoro para financiar el gasto público. Y en el mes de diciembre, por cada peso que gastó el Tesoro, 50 centavos se financió con emisión monetaria y 50 centavos se financió con impuestos. El problema es que uno no ve, frente a este diagnóstico compartido, digamos, por los principales economistas, ya, no sé cómo llamarlos, racionales, es que uno no ve en el gobierno una reacción para cambiar la tendencia, no digo ya para mejorar rápidamente las cosas, pero para ir en el camino adecuado, sino más bien se persiste con este discurso populista. Redoblan la apuesta. Y veía, por ejemplo, en un título que hay ciertos convenios colectivos que están homologando al 80%. Esto me hacía acordar el 75 con Lorenzo Miguel, en fin. Conocemos mucho la película, los que ya tenemos algunos años en la Argentina. Pero es que este gobierno no tiene ninguna chance de nada, porque no hay plan económico que pueda funcionar si no tenés un respaldo político que tenga credibilidad. Y ni Alberto Fernández, ni el kirchnerismo, ni la Cámpora tienen el más mínimo grado de credibilidad. Por lo tanto, no podés esperar nada de esta, absolutamente nada. Y ahí sí entramos en otro debate que sería, ¿qué está haciendo la oposición para presentar una alternativa razonable en términos de política económica? Claro. No digo que tiene que decir ya qué va a hacer, porque cuando llegas al gobierno te vas a encontrar con sorpresas, pero sí podés marcar un rumbo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Acá caemos siempre en lo mismo. La deuda es hija del déficit fiscal. Vamos a ser sinceros. El déficit fiscal, ¿cómo haces para paliarlo? Sí, y esto hay que hacer en mea culpa. Si cuando nosotros fuimos gobierno, en lugar de cambiemos, fuimos sigamos. Porque los planes sociales, que es el fracaso más grande de la política social, crecieron durante nuestro gobierno. Hay que reconocerlo, habremos tenido superávit comercial, tipo de cambio competitivo, superávit energético, primario, achicado a menos del 1% del déficit fiscal, pero los planes crecieron. Y yo no digo de sacarlos de la noche a la mañana, pero generar como pasa en otras partes del mundo con el seguro de desempleo. Te lo dan por 6 meses, tenés que buscar laburo, si no se encuentra otros 6 meses, al año te lo sacan. Te pongo el ejemplo de Bélgica. Bueno, entonces, ¿qué es con nos tenemos que comparar? Si nos comparamos con Zimbabue, estamos más o menos, porque la inflación está parecida con la de Zimbabue y la de Sudán, y un poquito mayor también. Pero yo digo, acá mira, hoy no está Luis Sebasco, Luis Sebasco fue fiscal general de la ciudad, y un día se puso a decir, mira, tengo la solución. Fíjate que un tipo que estuvo toda la vida abocado a la magistratura y un especialista en derecho penal, vos tenés que tomar en cada uno de los ministerios la cantidad de estructuras duplicadas que tienen con otros ministerios. Un ejemplo, capacitación de la ley Micaela tendría que estar en cabeza del Ministerio de la Mujer, del ministerio que también es un curro, porque se creó para evitar la violencia doméstica. Y los femicidios siguen adelante y todavía esta señora Alcorta sale a defender al violador diciendo que es culpa de una sociedad patriarcal. Fíjate que, no quiero insultarla, pero fíjate que besanía total. Entonces empezamos a ver con Luis Sebasco el tema de la ley Micaela, que es una ley que es como un fetiche, no la toques esa ley Micaela.
Y en todos los ministerios, en todas las reparticiones, en todas las subsecretarías, había un programa de capacitación de la ley Micaela. En el Congreso mismo, yo te digo la verdad, no lo hice, porque yo dije, esto es perder el tiempo, porque además tenés que responder lo que ellos quieren que vos respondas. O sea que encima es estalinista el tema, encima es estalinista. Entonces yo digo, cortás por ahí, pero es muy sencillo. O sea, yo creo que la próxima vez que lleguemos al gobierno, tenemos que actuar en los primeros 100 días de gobierno con toda la rigidez del mundo. No quedarnos solamente en decir que en tal o cual organismo hay 1.700 empleados que sobran. Porque empleemos lo que hizo Frondizi en su momento, congelamiento de vacantes, bueno, tuvo la ventaja Frondizi que mejoró muchísimo el sector privado y hubo mucho, sobre todo en el campo petrolero, hubo mucha gente que trabajaba en YPF que se iba al sector privado, Pan American y las otras que vinieron. Pero me parece que empieza por ahí, es tan lógico, tan racional, yo no digo de echar a patadas a la gente, y por supuesto también el reformar la ley laboral. Porque no es, o sea, todo lo que yo te vengo escuchando a vos hace años es de una lógica, y vos decís, pero te sentís como, vos mucho más que yo, porque vos sos economista, yo soy un novato en estos temas económicos, pero te sentís como que predicás en el desierto, ¿no es cierto? Porque... Sí, a ver, yo creo que lo que hace falta es anunciar un plan económico. ¿Te acuerdas cuando se hablaba shock versus gradualismo? Y se ridiculizaba el shock diciendo que hay que despedir a 1 millón de personas. En realidad, no sé, puede ser que algún loco haya dicho semejante cosa, pero aclaremos algo. Si bien hay 3,5 millones de empleados públicos en Argentina, solo 700 y pico de mil están en la administración pública nacional. El resto están en las provincias y en los municipios, con lo cual como gobierno nacional no te podés meter ahí. Podrás poner los incentivos, etcétera, pero no podés hacer mucho. Entonces, ¿qué es shock? Shock es hacer un anuncio de un plan completo de una sola vez para generar un proceso de confianza e ir avanzando. Te voy a dar un ejemplo que tal vez no es el ideal, pero sí sirve como para ver lo que quiero transmitir. ¿Te acordás del Plan Austral en 1985 cuando la anuncia Surruil, etcétera? Alfonsín venía perdiendo y estaba a 2 años de haber iniciado su mandato, ya estaban por llegar, faltaban 3 o 4 meses, 4 o 5 meses para las elecciones de medio término. Venían con una inflación fenomenal, no podían dominar la cosa, el mismo, ¿cómo se llamaba el ministro que tenía? Grispu, el primero. Y lo reemplaza Sorrell con ese equipo. Anuncian el Plan Austral, para mí no era perfecto, pero no voy al punto. Lo que digo es, generó tal expectativa positiva que le permitió ganar las elecciones de medio término a Alfonsín. Y se había aplicado una parte sola. Entonces, el plan económico lo que te permite es ganar tiempo y confianza en la población. Otra cosa que señalaría es, el próximo ministro de Economía, si es de otro gobierno, no tiene que hablarme a mí. Yo lo escuchaba a Duhovne, con quien tengo respeto, no tengo ningún problema, pero me hablaba a mí. Habla déficit primario, ¿sí? Del Producto Bruto, tantos puntos de Producto Bruto. ¿Qué sabe mi tía qué es eso? No entiende. Entonces, bueno, tenés que hablarle a no le tenés que hablar a los economistas como ministro de Economía. Claro. Le tenés que hablar a la gente común. Y ahí déjame que te diga las 7 medidas básicas que vengo pregonando que tiene que tener un plan económico. Una es una reforma monetaria. Después se divertirá cómo pasa. La otra es una desregulación de la economía. La otra es una reforma laboral que termine con la industria del juicio. No estoy diciendo que eches a la gente sin indemnización o que la dejes sin vacaciones pagas. Estoy diciendo terminar con la industria del juicio. Después vas a tener que hacer una reforma del Estado en el tamaño y en la calidad, una reforma impositiva, integrar la economía argentina al mundo. No podemos seguir de espaldas al mundo. La única salida que tiene Argentina es exportando para conseguir inversiones. Y transformar todos los planes sociales en trabajo. Eso tengo mi proyecto, que es volver a crear las escuelas de artes y oficios que antiguamente manejaban mucho los salesianos y te enseñaban a ser electricista, gasista, carpintero, etc. O sea, cualquier oficio que vos quieras. Entonces, la idea es, mirá, vos vas a cobrar un plan social, primero eliminás todos los planes sociales y los concentrás en 3 o 4. Y le decís al tipo, vos vas a cobrar el plan social, pero te tenés que capacitar. Querés ser gasista, querés ser electricista, lo que sea. Una vez que, mientras hagas mientras estés cursando, que eso se va a financiar con un crédito del Banco Mundial, vas a cobrar el plan social.
Una vez que te matriculaste, te empiezo a bajar el ingreso que tenés, no sé, 20% todos los meses. Así que salí a buscar clientes, como todos nos levantamos toda la mañana y buscamos una forma de trabajar. Entonces, al tipo le enseñás a pescar, no le das pescado, le enseñás a pescar para que pueda vivir. Nadie se puede oponer a eso. Y se extingue el plan social una vez que ya el tipo se capacitó, se extingue. Y le diste la herramienta para trabajar. Claro. Me quedé pensando sobre el tema de los ministros de Economía y la necesidad de comunicar. Recuerdo cuando Pañi entrevistó a Fernando Henrique Cardoso, que fue un ministro de Economía, podemos decir, bastante exitoso en Brasil, y le preguntó cuál era la clave. Y él le dijo, yo no soy economista, yo soy de formación sociólogo, pero me reuní tuve un equipo, designé muy buenos economistas, y mi función fundamental era comunicar a la sociedad. Claro. Y hacerlo en términos lo más llanos posibles, que todos me comprendieran, y esa conjunción del saber técnico y la comunicación, y por supuesto el sostén político, es lo que permitió una buena gestión. Agregarle a eso que tenés que tener un ministro de Economía. Claro. No puedes tener un ministro de Producción, un ministro de Economía, un ministro de Finanzas, un ministro de... no, y un lo secretario de Energía que no le responde. A eso. Y lo peor es, eso es lo peor de todo. Ahora, yo digo una cosa, esto es tan claro lo que está diciendo vos y que lamentablemente cuando hablaste recién de los libertarios uno puede coincidir en algunas cosas, en algunos temas con Milei, con Esper, pero esas medidas draconianas que quieren tomar son inviables. Esto es la réplica del teorema de Maglini, cuanto más lejos estás del poder, más disparate podés decir. Vos no estás en el poder, pero estás hablando con una sensatez, no estás diciendo... Estás hablando de ir racionalizando un Estado que demostró que es bobo, que es paquidérmico, que no sirvió para solucionar ni siquiera el tema de las vacunas. Y yo escucho pocas voces así que están en una dimensión liberal, pero con una profunda sensatez. Te podría decir, otro que está en la misma línea discursiva tuya es Ricardo López Murphy. Ricardo. Yo soy liberal clásico. Y vos sabés que nos conocemos hace muchos años, soy un liberal. Nunca, o sea, es más, hablaba con Alzogaray, tenía mis contactos, en su momento tenía mucha conversación con él y apoyé la UCD. Siempre fui liberal clásico. Liberal clásico no es anarcocapitalismo que tiene que desaparecer el Estado, tiene que haber un Estado limitado. Entonces, yo lo que veo que se está bastardeando todo ese concepto de liberalismo clásico, que es una mezcla de economía e instituciones, porque no saben juntar las cosas, se la pasan hablando de cerrar el Banco Central, como si esa fuese la pócima mágica que va a arreglar la Argentina. Y yo no te digo que eso es un tema técnico a resolver. El problema que tenés que hablar acá son los valores y las reglas de juego que va a tener la sociedad. Entonces, te digo, bueno, ahí el problema está en que los que tienen la capacidad política te den boliza o no te den boliza. O sea, vos sabés que el esfuerzo uno lo sigue haciendo. Te conozco hace años y doy fe de eso. Lo que pasa es que me da la sensación que la sociedad está poniendo más la oreja en esto y porque saben, yo hablo con mucha gente del conurbano muy humilde que te dicen quiero laburar, el plan social me alcanza hasta el día 8 o 10 del mes, porque cuando voy al supermercado ya no puedo ni siquiera compro un paquete de arroz y 1 litro de leche. Entonces esa gente ya se está dando cuenta que esto está fracasando y me parece que es bueno que cada vez se escuchen más las voces tuyas, las voces de Ricardo y otras voces libertarias, pero con la limitación, mejor dicho, libertarias, no liberales, otras voces, pero con la limitación clara de que no confundan un Estado eficiente, un Estado, no te diría mínimo, sí, un Estado que se ocupe de lo esencial, no lo conviertan con la eliminación del Estado, porque el otro día López Murphy en un programa de televisión le enrostraron en la cara en C5N que él estaba en la misma posición que Milei para destruir el Estado. Y López Murphy dijo, discúlpeme, encuentre un solo documento mío donde yo diga que el Estado no tiene que existir y mañana mismo presento la renuncia a la banca de diputados.
Y la verdad que es así. Lo que pasa es que habla como vos, que quiere un Estado que no sea un Estado elefantiásico, quiere un Estado realmente que se ocupe de lo esencial y que deje abierta la iniciativa privada, que es la única generadora de empleo genuino. Por eso se está haciendo muy difícil el debate, porque han fanatizado algunos conceptos de manera tal que, a ver, vamos a poner de esta forma. Yo te diría que estas son ignorantes o tienen mala fe. Y te voy a explicar por qué, si te puedo robar un minuto más. Sí, sí, Todo lo que quieras. Suelen tomar los datos de la generación del 80 para decir, miren cuando se aplicó el liberalismo, lo bien que nos fue. La generación del 80, me estoy refiriendo a Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, a Pellegrini, toda esa generación, a Roca, transformó la Argentina en un desierto después de Caseros en un país próspero. Ahora, cuando vos ves lo que hizo la generación del 80, te vas a encontrar con que tuvo una mezcla de políticas liberales y algo de desarrollismo. Por ejemplo, Roca estableció el curso forzoso del peso y creó la caja de conversión, o la ley 1420, ¿sí? Que la educación la sancionó el gobierno de Roca. Sarmiento impulsaba la educación, Roca, el Parque 3 de Febrero, que se conoce como los Bosques de Palermo, lo hizo Sarmiento, porque eran los terrenos en los cuales había era propiedad de Rosas, y en venganza por el 3 de febrero, la batalla de Caseros, hizo el parque ese. Bueno, te podría seguir con ejemplos. A los trenes, a las capitales privadas le aseguraron una rentabilidad del 7% sobre el capital invertido y le dieron una legua a cada lado. Sí. Te estoy dando estos pocos ejemplos para que si vos decís esto, estos que están gritando ahora, que tampoco estaban cuando estaba el kirchnerismo duro y yo me tuve que bancar 7 inspecciones de la FIP, no aparecían, estaban bien escondidos abajo de la cama, ¿no es cierto? Son guapos ahora. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Si vos decís algo de eso, te van a decir que sos un zurdito. Con lo cual llegás a la conclusión que Avellaneda, Sarmiento, Roca, ¿viste? Eran todos zurdos, viste que eran unos tibios. Y Sarmiento un comunista, porque estaba por la educación pública. Eso te demuestra el grado de estupidez que hay en el debate muchas veces. Pero lamentablemente se está escuchando eso. No, y además yo veo mucho mesianismo, ¿no? Y la república es lo contrario, es el gobierno de la ley. ¿No? Los salvadores, lo único que nos faltan son salvadores de otro signo, no necesitamos salvadores. Me parece a mí. Coincido plenamente. Creo que, a ver, cuando vos te presentás como el Mesías que viene a salvar a todos, estás teniendo una posición antiliberal. Claro, claro. Eso es propio del fascismo, del peronismo que adoraba a Perón, del nazismo que le rendía culto a Hitler. No tiene nada que ver con las ideas liberales. Por supuesto. Roberto, muchísimas gracias y nos encantó a los dos hablar con vos porque queríamos justamente enlazar y también marcar una línea divisoria entre lo que es el pensamiento liberal auténtico que yo encarno en vos y en Ricardo, de lo que están diciendo los libertarios que directamente se están poniendo en una posición ultra y se han transformado en anarco, ¿no? Tenemos que debatir el liberalismo posible en la Argentina. No estoy con esto, me van a decir tibio, no me importa, pero lo que digo, bueno, lo mínimo indispensable que tenemos que hacer para sacar la Argentina de adelante y terminar con los vedetismos y los mesianismos. Tibio no sos. Me divierte más hablar de estos temas de qué va a pasar con el dólar, te digo. Seguro, nos hace pensar, pero a vos de tibio nadie te puede acusar. Sobre todo porque, como decís, cuando nosotros estaban debajo de la cama, a vos te estaban haciendo inspecciones, como Orlando Ferreres también, ¿te acordás? Sí, 7 inspecciones. ¿Qué te Tanto parece? Que con Gregorio Badeni, constitucionalista, habíamos pensado poner un amparo para frenar, porque ya era persecución fiscal en su momento. Un abrazo gigante, Gracias. Roberto. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias querido. Hasta luego.